Que el Estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos. No había democracia, no había libertad de expresión, que a cualquiera que levantara la voz era simplemente asesinado. Por tanto, vivíamos en una auténtica dictadura apoyada por los grandes medios de comunicación. El pueblo de México se levantó masivamente en contra de ese estado de cosas perverso. Seguimos luchando por vivir en un país donde haya plenas libertades, que vivimos en una república, no en una monarquía. Ayotzinapa fue un crimen de Estado, así que debe haber justicia. Peña debe terminar preso. No hay que ser facciosos con temas tan delicados como este. Hay que respetar el dolor de los padres, de las madres, y a no hacer politiquería con un tema tan delicado. Debe haber justicia y se debe saber toda la verdad. Ahora sí andan difundiendo este tipo de información, pero cuando desgobernaba Enrique Peña Nieto se quedaban callados. ¿Por qué algunos tienen el derecho de catalogar a las personas que escuchan Grupo Firme? Eso es un acto de clasismo, un acto de racismo. Debemos respetar las preferencias musicales de cada quien. No fue un acto político, fue un acto cultural. Yo convocaría a toda la bola de racistas y clasistas a que aprendan a respetar, aprendan a ser seres humanos. Ya está aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Emilio, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, querido Manuel, perdona por las fallas técnicas, ando aquí en un restaurante, en una reunión, te pido una disculpa. No te preocupes, mientras no sean las de Colosio, todo bien, querido Emilio. Oye, Emilio. No, jamás, soy abstemio, afortunadamente. Eso es bueno, o sea, no hay riesgos del calderonismo en ti. Jamás, ni de muñozledismo. Híjole, que ya iniciaste con todo, Emilio. Oye, permíteme preguntarte sobre los 8 años. 26 de septiembre del 22 se cumplen 8 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En estos momentos, familiares, padres, activistas y la población en general están marchando desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino. A 8 años de distancia, querido Emilio, ¿qué podemos concluir con el caso Ayotzinapa, con las recientes filtraciones, con el reciente informe que presentó Alejandro Encinas, con la declaración de que el presidente pidió una disculpa hoy a nombre del Estado mexicano a los padres? A 8 años de Ayotzinapa, ¿qué queda, Emilio? Podemos decir que el Estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos. Podemos decir que en México no había democracia, no había libertad de expresión, de manifestación ni de organización, que a cualquiera que levantara la voz en contra del Estado de Chueco que gobernaba la nación, en contra de las injusticias, de la podredumbre, de la corrupción, de la politiquería, de la violencia y del pacto perverso entre el Estado y el crimen organizado, era simplemente asesinado, desaparecido, masacrado o maltratado de forma sistemática. Por tanto, vivíamos en una auténtica dictadura, una dictadura que se camuflajeaba bajo un halo democrático, apoyada por los grandes medios de comunicación que se dedicaban a distorsionar la realidad, y el pueblo de México se levantó masivamente en contra de ese estado de cosas perverso, en contra de la falta de libertades, y por eso seguimos luchando por vivir en un país donde haya plenas libertades, en un país donde cualquier joven pueda manifestarse, pueda exigirle a sus gobernantes que hagan bien su trabajo, porque vivimos en una república, no en una monarquía. Por lo tanto, los gobernantes son servidores públicos y están para darnos resultados, están para resolver los problemas de la sociedad. Si no sirven, si son deficientes, el pueblo tiene derecho a levantar su voz y a exigirle resultados. Así que podemos hacer 3 grandes conclusiones. La primera, en México el Estado era el principal violador de los derechos humanos. La segunda, el perverso pacto entre el PRIAN-RD y el crimen organizado expresado mediante sus gobiernos. Y la tercera conclusión, que debemos construir un país plenamente democrático, un país donde haya absolutas libertades. Y agregaría una cuarta: Ayotzinapa fue un crimen de Estado, fue un crimen planificado por el Estado mexicano y ejecutado por el Estado mexicano. Así que debe haber justicia, y todos los responsables, incluido Enrique Peña Nieto, deben terminar presos. No puede haber impunidad, se les debe castigar como los delincuentes de lesa humanidad que son.
Emilio, ¿cómo entiendes la filtración que hizo Penilei Ramírez y el diario Reforma, en donde se viola el debido proceso del caso y donde pasan documentos sin testar, es decir, partes que no deberían de ser públicas ni leíbles del informe, en donde nada más se alimenta el morbo y narran cómo fueron asesinados los estudiantes, pero nada más, fuera de eso no se aporta nada nuevo y pone en riesgo el debido proceso debido a las filtraciones de la Reforma? ¿Cómo lo entiendes, Emilio? No hay que ser facciosos con temas tan delicados como este, no se puede estar haciendo politiquería, hay que respetar el dolor de los padres, de las madres, hay que entender el sentir del pueblo de México. Yo convoco al diario Reforma a respetar el sentir de la ciudadanía y a no hacer politiquería con un tema tan delicado. Se están haciendo las investigaciones pertinentes, las investigaciones correctas que está encabezando el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, de tal manera que yo considero que las autoridades mexicanas hoy tienen legitimidad. Hoy el presidente López Obrador lo ha declarado de manera muy contundente: debe haber justicia y se debe saber toda la verdad, así sea dolorosa, pero lo mejor para una sociedad es que se conozca la verdad, porque solo con la verdad liberadora podemos construir una nueva nación, una nación donde nunca más el Estado mexicano masacre a su futuro, masacre a sus estudiantes, a sus jóvenes. Así que reiterar, no hagan politiquería, no jueguen con el dolor del pueblo de México, de las madres y de los padres. Ahora sí andan difundiendo este tipo de información que en muchos sentidos es facciosa, pero cuando desgobernaba Enrique Peña Nieto se quedaban callados porque son unos hipócritas, solo buscan dañar al actual gobierno, pero no tocaban ni con el pétalo de una rosa a su jefe Peña Nieto, que fue el gran articulador de este crimen de Estado. Por ello, Peña debe terminar preso. Emilio, cambiando de tema abruptamente con la concentración que hubo ayer en el Zócalo capitalino, seguramente te enteraste de este concierto que incluso hasta despertó al presidente de la República, pero más allá de eso, en Twitter anoche se hizo tendencia el hashtag NACO. Principalmente panistas y grupos opositores como Sociedad Civil México y demás empezaron a catalogar a la gente con este término peyorativo, deleznable, de nacos, y que al pueblo se le puede comprar con una horchata y con una torta y con música y feliz pan y circo. Y al final de cuentas, no solamente se rompió el récord de asistencia, sino que también la mayor concentración virtual, decía la jefa de gobierno, 7 millones de personas. Preguntarte, ¿por qué tan enojados? ¿Por qué tan reaccionarios? ¿Por qué llegar a la necesidad de ese grado de insultos para referirse a un evento que ni siquiera fue político y que de alguna manera eso compra votos y que no sé? ¿Qué piensas de esta reacción tan francamente deleznable por parte de los opositores, Emilio? Mira, querido Manuel, a mí me gusta la trova, me gusta el rock, me gusta algo de rap. Ciertamente no me gusta Grupo Firme, sin embargo respeto a todas las personas que sí les gusta ese tipo de música, porque la cultura no la hacen unos cuantos, la cultura es toda expresión humana que permita comunicar, convivir, construir y hacer comunidad, de tal manera que cuando el presidente López Obrador dijo en el Zócalo capitalino, muera el racismo, muera el clasismo, se refiere a esto, porque algunos tienen el derecho de catalogar a las personas que escuchan Grupo Firme como si fueran nacos, cuando eso no es así. Eso es un acto de clasismo, un acto de racismo, así que debemos respetar las preferencias musicales de cada quien. Yo considero que, como tú bien comentas, no fue un evento político, no fue un acto político, simplemente fue un acto cultural para garantizar el derecho al esparcimiento y a la recreación de cientos de miles y millones de personas que muchas veces no tienen los medios económicos para ello. Así que una de las funciones del gobierno es el garantizar el derecho a la recreación, al esparcimiento, a la cultura del pueblo. Así que yo convocaría a toda la bola de racistas y clasistas que están en Twitter atacando a las millones de personas que escuchan Grupo Firme, a que aprendan a respetar, a que dejen de lado su miserabilidad, a que dejen de lado su frivolidad y su maldad, aprendan a ser seres humanos y a comprender y entender el sentir de los demás.
Querido Emilio Villar González, yo te envío un fuerte abrazo y por supuesto que las gracias como siempre por unirte todos los lunes a este enlace de opinadores de los reporteros MX. Querido Emilio, te dejo comer. Te iba a decir que hay una en nuestro nombre, pero ya dijiste que eres abstemio, así que pues que siga la fiesta tranquila. ¿En dónde te podemos seguir y encontrar, querido Emilio? Primero que nada, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por este espacio magnífico de diálogo circular, estimado Manuel. En segundo lugar, me pueden seguir en mi página de Facebook, Emilio Villar González. Yo afortunadamente no consumo alcohol, sí, mi único vicio es la política y servir al prójimo. Te mando un abrazote. Un abrazo, querido Emilio, cuídate mucho, estamos en contacto. Emilio Villar González hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.